Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Ya está grabando, así que... Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por participar de esta propuesta. Del ciclo de conferencias de posgrado abierto. Es un gusto siempre recibirlos acá en nuestra casa. Muchas gracias, Marcela querida, por la invitación, también a las dos, por supuesto, a Darío, bueno, a todo el equipo de la Universidad de Salta, que viene realizando este ciclo de conferencias, que a propósito tiene un título bastante pertinente, apropiado, ¿no? Hoy más que nunca es fundamental pensarnos pedagogía desde el sur, pensando ese sur en clave o en la dirección en la que lo propone Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Que es una invitación también a, bueno, unir todas esas resistencias y esos espacios también de lucha de los sectores oprimidos, subalternos. Y bueno, en ese sentido, el nombre es mucho más que acertado y también en un momento como el que vivimos en la región, ¿no? Que de alguna manera uno puede observar que si bien hay avances importantes, en los últimos años ha habido también retrocesos, ¿no? Retrocesos incluso en la calidad de la democracia en nuestra región, ¿no? Creo que lo que pasó en Bolivia hace un año, que por suerte el pueblo lo pudo remontar, ¿no? Las mismas resistencias que está llevando a cabo el pueblo chileno. Eh, Ahora Perú parece que despierta un poco, bueno, con tantas atrocidades también cometidas allá. Así que bueno, creo que hay también un impulso de las poblaciones hacia la lucha por sus derechos, pero también siento que hay una expansión de de los fascismos también y de los discursos de odio en casi toda la región, ¿no? Y uno ve este móvil en Brasil, lo ve también en las marchas anticuarentena acá. Una cosa que me alarmó en la última marcha que hubo acá de la oposición en Bariloche, hubo gente que se disfrazó de Ku Klux Klan, no sé si vieron la nota, de Ku Klux Klan con una vacuna, o sea, una banalización, ¿no? De estas situaciones que tanto han afectado no solamente a un pueblo negro, sino también a la humanidad, ¿no? Porque estos son crímenes hacia la humanidad, estos son genocidios hacia la humanidad en general. Así que bueno, celebro por eso estar en esta casa de estudios, porque sé también de la calidad del equipo que conduce, ¿no? Y hacia dónde también se orienta, ¿sí? Y la necesidad también de pensar ese sur que resiste, ese sur que genera contrahegemonías. Y bueno, yo hoy vengo a conversar un poquito sobre un tema en el que trabajamos también en el programa y que me parece que es importante que lo podamos conversar. Yo le he titulado, ahí voy a compartir la pantalla a la conferencia. Acá está. En realidad más que conferencia es una charla, la idea es conversar un poquito. Ahí creo que ya estoy compartiéndola, ¿cierto? Sí, perfecto. Sí, se ve bien. Afrodescendientes de educación superior, un análisis de las experiencias, desafíos, ¿no? Que se vienen dando en el campo de las acciones afirmativas, tanto en Brasil como en Colombia, que son los países que ahora vamos a ver, tienen, digamos, mayor participación y mayor desarrollo con relación a estas temáticas. Brevemente yo voy a hacer una referencia a la situación de los pueblos afrodescendientes en América Latina, para que se vea desde dónde partimos, ¿sí? Y en todos los estudios uno observa de la CEPAL y de distintos organismos cómo la pobreza que afecta a estos grupos es mucho más alta, ¿sí? Que la que enfrentan las comunidades no afrodescendientes o no indígenas en la región, ¿sí? El Banco Mundial, por ejemplo, dice, los niveles de escolaridad, por ejemplo, son aproximadamente de un 64% para afrodescendientes frente a un 83%. O sea, hay brechas en el acceso a la educación en todos los niveles, ¿sí?
Y por ejemplo, con relación, dice, y solo el 30% de estos logra concretar la educación secundaria, o sea, en la educación secundaria ya tenemos un desgranamiento de estas poblaciones, y por ejemplo, esto es un dato reciente, ¿no?, del Banco Mundial. Y cuando observamos la educación superior, bueno, las cifras son mucho menores, aún teniendo en cuenta pues que no todos los países tienen una rigurosa producción de datos, ¿no? Muchos de estos datos salen solo de encuestas de hogares que sabemos que no tienen una periodicidad frecuente, pero Brasil, por ejemplo, sí tiene sistemas de información continua, ¿no? De producción de información continua, y bueno, es en muchos casos un referente para evaluar estas situaciones, ¿sí? Y también, bueno, estos estudios del Banco Mundial, de la CEPAL, de distintos organismos, muestran que, digamos, hay muchos rezagos en el goce de los derechos de estas poblaciones, hay muchas desventajas, y muchas de ellas están sobre todo expresada de una manera muy marcada en el acceso al mercado de trabajo, ¿sí? Y en el acceso a la educación. Entonces, lo que se observa es que estas poblaciones están sobre representadas en los empleos menos calificados, ¿sí? En la economía más informal, y que incluso, bueno, ahora con la situación de COVID lo podemos ver como de algún modo, bueno, estas poblaciones, al estar justamente sobre representadas en el mercado de trabajo informal, poco acceso a seguridad social, ¿sí? Poco acceso a empleos de calidad, bueno, están mucho más expuestas, ¿no? Y cuentan con más fragilidad. También parto de un análisis que hace la CEPAL sobre la situación de esta población. La CEPAL dice que América Latina tiene una matriz de la desigualdad social, ¿sí? Esta matriz de la desigualdad social, dice la CEPAL, es histórica, o sea, no es reciente, nos acompaña a lo largo de nuestra historia y tiene múltiples dimensiones, ¿sí? No es solo una desigualdad económica, no es solo una desigualdad de ingresos o de clases sociales, ¿sí? Sino que es también una desigualdad de género, o sea, hay profundas brechas. Incluso ahora, hace poco también vi una estadística de cómo las mujeres estamos más representadas, por ejemplo, en las tareas de cuidado y en las profesiones asociadas a las tareas de cuidado, ¿no? Y eso también nos pone en una situación de vulnerabilidad. Entonces, esas desigualdades, reitero, dice la CEPAL, son históricas, son múltiples, no son solo las desigualdades económicas, sino también las desigualdades de género. También habla la CEPAL de las desigualdades territoriales, nosotros lo podemos experimentar en la Argentina, ¿no? Incluso, bueno, el presidente desde campaña venía hablando de la necesidad de construir un país más federal, porque son muy marcadas, ¿no? Esas desigualdades entre, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y algunas provincias del norte, en este caso del país, ¿cierto? Ahí hay profundas brechas también. Y esas desigualdades territoriales también se expresan, por ejemplo, en que muchas de las poblaciones indígenas y negras viven en territorios que no cuentan con necesidades básicas plenas, ¿no? Justo son necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Y esta es una constante en la región y que ha sido también marcado por muchos organismos internacionales, regionales. También la CEPAL dice que hay desigualdades étnico-raciales. ¿Y a qué se refiere con esto? Se refiere a que, bueno, son las desigualdades que en América Latina afectan fundamentalmente a los pueblos indígenas y a los pueblos afrodescendientes. Y cuando uno mira todos los indicadores, como ahora les está mostrando, bueno, los niveles de pobreza son más superiores que otros grupos, el acceso a la educación es más reducido, más restringido, lo mismo a la salud. Bueno, ahí digamos, hay informes de la CEPAL muy claros mostrando esto a nivel regional. La CEPAL también habla de la que ella llama las desigualdades de agencia, que mucho no lo desarrolla, pero básicamente lo que la CEPAL nos dice es que en América Latina no solo está mal repartido, ¿sí?, el acceso a los recursos económicos, sino también al poder político y a la capacidad justamente de poder construir y diseñar nuestra propia vida. Eso le llama la capacidad de agencia. Y claro, ahora justo lo estábamos viendo cuando Marcela estábamos comentando las desacertadas declaraciones de la ministra Acuña, ¿sí?
del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando decíamos, bueno, ¿quiénes son los que acceden también a esos cargos de poder y de decisión en el Estado, ¿no? Esto también está desigualmente distribuido, ¿no? O sea, hay determinadas clases sociales que son las que históricamente han gestionado el Estado, ¿sí? Y esto tiene que ver también con esas desigualdades de agencia que habla la CEPAL, o sea, ese poder político también está mal distribuido y en eso tiene que ver mucho el acceso a la educación superior, porque sabemos que es el corredorcito que nos lleva y nos conduce justamente a la posibilidad de ocupar esos espacios de poder. Y por eso también acá uno encuentra tantos enemigos o tantas voces en contra de la democratización de la educación superior, ¿no? Porque sí, o sea, uno se sorprende y dice, ¿cómo se van a oponer a la democratización? Y sí, efectivamente hay muchos sectores, porque justamente ese es un espacio de puja y de disputa por el acceso a espacios de poder en toda la sociedad, ¿no? Y el Estado, sin duda, es uno de ellos, ¿sí? Así que bueno, todas estas desigualdades son múltiples, nos acompañan, afectan de una manera mucho más profunda a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Y cuando uno asume una mirada interseccional, pues se da cuenta, ¿no? Cómo se intersectan las desigualdades territoriales, de género, étnico-raciales, bueno, profundizando aún más, digamos, los obstáculos para estas poblaciones, ¿sí? Entonces, yo me voy a ocupar de hablar ahora de las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas surgen o se popularizan, ¿no? Porque hubo experiencias también en Sudáfrica y en la India, sobre todo en la India previas a la de Estados Unidos, pero se popularizan con mucha fuerza o surgen con mucha fuerza en el marco de los debates y las luchas por los derechos civiles en los Estados Unidos en la década de los 60. Y básicamente lo que hacían era apuntar a que el Estado generara una suerte de medidas compensatorias o que repararan de algún modo las fuertes desventajas que estas poblaciones tenían, producto, bueno, lo sabemos, de la histórica segregación y la discriminación a estos grupos, ¿sí? Entonces, bueno, el Estado generaba, digamos, una serie de instrumentos en política pública para garantizar el acceso de estas poblaciones, por ejemplo, a políticas de empleo, ¿sí? O a políticas educativas, ¿no? El acceso al mercado de trabajo, el acceso a la educación, bueno, estas cuestiones. Y esto, digamos, en los Estados Unidos. Y en América Latina, esta discusión es mucho más reciente, ¿sí? Pensemos que en Estados Unidos en la década de los 60, pero en América Latina, digamos, el movimiento negro lo ha tenido como una de sus banderas, la lucha por el acceso a los derechos y sin duda alguna a la educación, pero estas políticas son mucho más recientes, no entraron sino en vigencia más en las 2 últimas décadas del siglo pasado, digamos, de una manera más fuerte la presión hacia los estados para obtener, digamos, políticas en el campo educativo, pero fíjense acá un dato que es importante, cuando uno mira la experiencia de Brasil, que es el país que es pionero en la aplicación de estas políticas en la región, se da cuenta que esta es una conquista de este siglo, ¿sí? O sea, el reclamo viene atrás, década de los 80, movimientos negros, movimientos sociales, ¿sí? Presionando, pero esta es una conquista de este siglo y gran parte de ello se debe sin duda alguna al movimiento organizado negro, pero también al impacto que tuvo la conferencia de Durban, ¿no? La conferencia internacional contra la discriminación, la xenofobia que se dio en 2001, ¿sí? A nivel mundial. ¿Por qué Durban? Porque, bueno, en la declaración final, Durban insta a que los estados incluyan acciones. Primero, Durban hace una cosa que es fundamental. Reconoce la esclavización a estas poblaciones y reconoce que el racismo y la discriminación que estas poblaciones viven en América Latina y el Caribe no puede entenderse sin la experiencia de esclavización, ¿no? E invita o insta a que los estados, bueno, generen políticas de acción afirmativa. Entonces, como les decía, es más bien reciente, ¿sí? En la región, y el país que más alcances ha tenido aquí es Brasil, ¿sí? ¿Por qué son importantes estas políticas? Bueno, son importantes en la región más desigual del mundo que la nuestra, ¿sí? Que lo han mostrado ya distintos estudios, incluso
se menciona que es un 30% más, dice la CEPAL, más desigual que, por ejemplo, los países europeos. O sea, es alarmante, ¿no? El Banco Mundial, por ejemplo, para el año 2014, de los 10 países más desiguales del mundo, bueno, 8 están en nuestra región. O sea, es una... Y hablaba, por ejemplo, cómo un 10% de la población de la región para 2014 o 2016, creo, se quedaba con el 71% de la riqueza, ¿sí? Entonces, hay mucha inequidad, mucha desigualdad estructural, y bueno, eso más la realidad del racismo que para estas poblaciones indígenas y afro se manifiesta a través de esas desventajas históricas, ¿sí? Además de las prácticas de discriminación, bueno, complejizan aún más la situación de estas poblaciones, ¿no? Teniendo acá en cuenta que cuando estamos pensando en el racismo, no estamos pensando solamente en la acción que un sujeto ejerce frente a otro. Sin duda hay prácticas cotidianas que se dan en las interacciones y relaciones cotidianas, pero acá hacemos referencia al racismo como un fenómeno histórico, ¿sí? Estructural, es decir, que atraviesa capilarmente las estructuras de la sociedad, ¿sí? Y que en ese sentido también está o atraviesa las instituciones, ¿no? Y que se asienta básicamente bajo la idea de que existen razas, de que hay razas superiores e inferiores, y que cada una de esas supuestas razas tiene un comportamiento moral, una idea de su inteligencia o no, ¿sí? Una subjetividad específica, y además esto o estas ideas que hay sobre los otros marcan el modo en que estas poblaciones son percibidas en el conjunto de la sociedad, y marcan también el modo en que se accede o no al goce de derechos, ¿no? O sea, impacta muchísimo en la estructura social. Y pienso que por eso no podemos dejar de hablar del racismo por los efectos que tiene, ¿no? En la estructura social, ¿no? Pensando también acá en clave en lo que propone Duet, ¿no? Esas posiciones sociales también se ven afectadas enormemente en nuestra región por el racismo. Bueno, acá voy a pasar a la siguiente. Bueno, brevemente algunos datos históricos de estos dos países. Ustedes saben que, bueno, acá hay unos, perdón, este dato lo había pasado, creo que me desordené con la diapositiva. Pero, por ejemplo, miren datos de estas desigualdades étnico-raciales en el caso de Brasil, ¿no? Jóvenes entre 18 y 24 años que accedieron a la educación superior son el 18%, contra el 36% de población blanca en este caso, ¿sí? Entonces, y mire, por ejemplo, acá en las desigualdades del ingreso económico. Para 2018 la población blanca ganaba en promedio un 73% más que la población negra o preta, ¿sí? Entonces, digamos, también la tasa de desocupación ha sido mayor en las poblaciones negras, y hay que tener en cuenta también que, bueno, Brasil fue un país que mantuvo la esclavización hasta 1888, y que si ustedes lo ven, o sea, es poco tiempo. Y claro, tenemos una sociedad que tiene estas marcas y esa herencia colonial, ¿sí? Y que sin duda alguna esto sigue marcando las relaciones cotidianas, ¿no? Que se establecen en la sociedad y el modo como se ve a los otros. Bueno, y en Colombia les aporto también algunos datos, ¿sí? Brasil, por ejemplo, tiene en este momento el 54% de la población es de origen afro, o sea, es altísimo. Ahora les voy a pasar un video chiquitito, dura un minuto, para que ustedes vean algo allí. Y Colombia, para el censo 2005 hablábamos de un 10,6%, el censo 2018 redujo esta población. Bueno, ahí las organizaciones afro y algunos académicos denunciaron, ¿no?, este genocidio estadístico del DANE, ¿no?, el Departamento de Estadísticas de Colombia. Entonces, tenemos ahí esas marcadas desigualdades, ¿sí?, en el campo educativo muy marcadas y en el acceso al trabajo, ¿sí? Voy a suspender un segundo antes de entrar a esto y les voy a pasar ese video. Ahí dejo de compartir. ¿Hasta ahí cómo vamos? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Muy bueno, Un Ani. segundo.
Este video la va a distender un poquito, los va a distender un poquito si se están durmiendo. Espero no estar fabricando bostezos, como dice Cortázar. Al contrario, te estamos siguiendo atentamente. Muy bueno lo tuyo. Gracias. Bueno, ahí estoy. Unos segunditos más. Ahí está el video. Listo, ahí ya lo pueden ver. Sí. Este es un video de una publicidad que se hizo para un banco y después lo parodiaron un poco mostrando. Yo quiero que piensen en quiénes aparecen en cada escena y haciendo qué, ¿no? Más lo que dicen también. Melhores restaurantes. Eu tive acesso às melhores escolas e universidades públicas do Brasil. Eu sempre tenho os melhores médicos e planos de saúde. Eu tenho acesso aos melhores empregos, às melhores oportunidades e, é claro, ganho sempre o melhor salário. No meu banco, além de ter acesso aos melhores investimentos, eu tenho atendimento exclusivo. E, claro, nunca fui barrada na porta giratória. Ser branco no Brasil é ter um tratamento diferenciado todos os dias, 24 horas, em qualquer lugar. No Brasil, há mais de 500 anos e levando vantagem. Perfecto. Bueno, Claudia, que hace así con la cara, ¿quieres comentar algo breve? Estás muteada. Partírselas en partes iguales. ¿Qué modo más claro de mostrarnos cómo nos atraviesa en la cotidianidad esto de la capilaridad del racismo y de la discriminación, ¿no? En tan pocas escenas tan contundentes. Uh-huh. Exactamente. Exactamente. Por eso, bueno, la existencia de las acciones afirmativas es importante, ¿no? En una sociedad que es profundamente desigual, ¿no? Es tratar de al menos de generar alguna medida compensatoria, entendiendo por sin duda alguna en que necesitamos más reformas estructurales, ¿sí? En que la respuesta, digamos, no es solo generar acciones afirmativas, pero que son importantes y que en Brasil lo han sido, porque, como les comentaba, aún siendo mayoría de la población, porque el discurso de la minoría étnica ya se agua, aún siendo mayoría, bueno, están sobre representados en los empleos menos calificados, ¿no? Y hay profundas desventajas, y este es el racismo estructural operando, ¿no? ¿Sí? Es decir, quitando posiciones y generando también la contracara que son privilegios, ¿no? Que esto también es una cuestión que tiene que poder discutirse, ¿no? La CEPAL dice que usualmente analizamos a los grupos más desfavorecidos, pero no analizamos, por ejemplo, la concentración de la riqueza en la región, ¿no? Y cómo de alguna manera el racismo es un instrumento que permite preservar esas posiciones de poder, ¿no? No en vano sigue existiendo, ¿sí? Sigue presente en nuestras sociedades. Bueno, ahora voy a volver a la diapositiva para seguir charlando acá. Bueno, entonces decía que estas acciones afirmativas surgieron en los Estados Unidos, que en nuestra región son más bien recientes, que en Brasil, por ejemplo, son parte de esta década, realmente cuando empiezan a consolidarse. Y les voy a comentar acá que también en las últimas décadas han surgido una serie de políticas públicas para los afrodescendientes. El Banco Mundial plantea esta caracterización que me parece que es muy interesante. La clasifica en 3, ¿sí? Las etnopolíticas, es decir, aquellas políticas más orientadas hacia el reconocimiento de grupos étnicos, y estas abundan en la región, ¿eh? Digamos, esta idea de reconocer a los pueblos afro, el tener un día para celebrar la afroargentinidad, la afrovenezonalidad, la afrocolombianidad, bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Políticas de reconocimiento. Chile fue uno de los últimos países, 2019, en abril, que logra aprobar una ley de reconocimiento histórico como pueblo tribal, ¿sí? Tenemos también otro grupo de políticas que son las de igualdad racial. Estas políticas están orientadas hacia combatir el racismo y la desigualdad racial. De los países que más ha desarrollado este tipo de políticas es Brasil.
y las de desarrollo territorial, que van desde el reconocimiento de las tierras comunales de las poblaciones negras o quilombolas. En Colombia, por ejemplo, se dio con la Ley 70 del 93, Brasil reconoció en la Constitución del 88 a las comunidades quilombolas, ¿sí? Y Ecuador, digamos, son los 3 países de la región en donde se ha avanzado con la disputa de la tierra, ¿no? Para estas poblaciones. Y en un estudio reciente que acabamos de hacer para CEGID con Elizabeth Castillo, que ustedes la conocen, nosotros propusimos esta matriz que es, o intenta leer el grado de formalización de esas políticas, ¿sí? Y nosotros la clasificamos en 3. Nosotros detectamos políticas embrionarias, es decir, aquellas que están naciendo, ¿sí? Caso el chileno, por ejemplo, o el caso argentino, ¿sí? Políticas en vía de maduración, ahí son más fuertes las políticas en Costa Rica o en Uruguay, y políticas instaladas que están en Brasil fundamentalmente, ¿no? Y algunas en Colombia. Entonces, Brasil es el país que más políticas tiene para las poblaciones afro, ¿sí? Lastimosamente o infelizmente, en los últimos años después del golpe, ¿sí? Contra la expresidenta Dilma y con todo el gobierno fascista de Bolsonaro, ha habido un vaciamiento de muchos de esos programas y políticas, ¿sí? Esto también para que entendamos que estas legislaciones, si bien, digamos, son un avance importante, si no tienen una política pública, es decir, un Estado direccionando recursos, ¿sí? Orientando también contenidos y nutriendo estos procesos y sin duda alguna movimiento, bueno, las cosas se caen, ¿no? Y es lo que está pasando con Bolsonaro, bueno, que ha privilegiado los capitales y ustedes, bueno, han visto infinidad de cuestiones de cómo se refiere a la población LGBT, a la población negra, a la población indígena. Realmente es un retroceso no solo en la política pública, sino también en la calidad de la democracia de ese país, ¿no? Este gobierno. Así que bueno, eso quería como contarles por este lado. Brasil tiene políticas instaladas, aun cuando enfrenta hoy la situación que tiene, ¿no? Entonces, con relación a las acciones afirmativas, ¿cómo funciona la cuestión en Brasil? ¿Sí? Quiero mencionar que en Brasil también hubo debates muy fuertes sobre la implementación de las acciones afirmativas y hubo sectores, y hay todavía sectores que se oponen a su implementación, ¿no? Muchos de ellos apelan a que, bueno, en la universidad hay que entrar por el mérito, ¿sí? No le tienen que regalar nada a uno. ¿Cómo que vamos a reconocer a los negros y nosotros qué, no? Pero acá lo que las acciones afirmativas discuten, ¿sí? En clave de historia de la educación del negro, es que ha habido una inequidad estructural en el acceso a la educación de estas poblaciones. Y eso ya justifica que el Estado cree alguna política para intentar igualar, ¿sí? Y hubo un debate muy fuerte, distintos académicos también, en contra de estas acciones afirmativas, que conduce hacia que finalmente en el año 2012 el Tribunal Supremo admita la constitucionalidad de estas acciones afirmativas. Por supuesto, después también de las luchas, de los reclamos del movimiento, de una sociedad organizada en las universidades, un movimiento estudiantil universitario muy fuerte, ¿no? Entonces, digamos, hay un logro político importante allí que tiene que ver con el reconocimiento de estas acciones afirmativas, eso fue en el año 2012, como decía, y la ley 12.711 también, perdón, ahí me estoy equivocando con la ley, pero bueno, en el año 2012 es bajo esta disposición del Tribunal Supremo que se plantea, ¿no? El reconocimiento de la constitucionalidad de estas acciones afirmativas, ¿no? Entonces, a partir de ello ya, igual previo a la ley, muchas universidades venían haciendo la reserva de cupos especiales para población negra proveniente de las escuelas públicas. Y acá, por ejemplo, la ley, hay algo interesante acá a mencionar. La ley reconoce estas acciones afirmativas, es decir, otorga un cupo específico, ¿sí? El 50% de los cupos en algunos casos, el 40% de los cupos en algunos casos, o sea, hay experiencias diferenciales en las universidades, pero otorga este cupo para estudiantes negros provenientes de la escuela pública.
Y acá, por ejemplo, bueno, esta es una de las debilidades que tiene la ley, porque hay población negra en condición de pobreza que estudia en escuelas privadas, ¿sí? Porque nosotros pensemos, por ejemplo, yo les cuento, yo estudié en una escuela pública en mi primaria, pero por ejemplo la secundaria la hice en una escuela privada, pero son escuelas privadas de barrios populares, ¿sí? Es decir, que son escuelas que funcionan con el mínimo de recursos, que funcionan a veces en locales muy pequeños, entonces creo que ahí la ley también tiene esa dificultad, porque gran parte de las asimetrías es que no hay acceso a la educación, tampoco en las escuelas primarias o medias. Entonces, ahí, digamos, la ley tiene esta cuestión o esta dificultad y tendría que haberse planteado para la población negra en general, ¿sí? Por estas cuestiones que les estoy comentando. Pero bueno, hay unos logros importantes con relación a esto, y es decir, que se garantiza algunos cupos para el acceso de la población a la educación superior por un periodo de 10 años. Es decir, en 2022 esta ley va a volver a ser revisada, ¿sí? No sabemos en este momento, bueno, qué condiciones de posibilidad encuentre también el debate para seguirse ampliando, o si el bolsonarismo avanzará más y esto se limitará, ¿sí? Pero digo, todavía, si bien es un logro y es un triunfo importante, todavía hay luchas que sostener, y también porque, bueno, si bien han accedido un número importante de población en este tipo de políticas, todavía falta muchísimo. Acá yo les voy a poner un mapa, ¿sí? Que produjeron dos autores, Machado, Eurístedes y otros, en donde muestran cuál es la proporción, ¿sí?, en relación entre el porcentaje de vacantes reservados para personas pretas y la composición de cada región. Miren, por ejemplo, el Nordeste, que es la región más negra de Brasil, el 0,24% ha accedido a las acciones afirmativas, o sea, aún es mínimo, aún es mínimo. Entonces uno dice, bueno, pero dan el 50% de la beca, dan el 40% de la beca, sí, pero fíjense, solo un 0,24% en el Nordeste ha accedido, ¿sí? Y así, la región sur, 0,35%, o sea, aún, digamos, persiste mucha desigualdad en Brasil en el acceso a la educación superior. Y bueno, en el caso colombiano, quería contarles también, en el caso colombiano, no hay una política pública de acciones afirmativas. Acá la experiencia es distinta, ¿sí? Acá hay, por ejemplo, en el caso colombiano, está sentencias de la Corte Constitucional que han instado a que se cumplan derechos específicos, ¿sí?, sobre las poblaciones. Pero no hay una ley que, como en el caso brasileño, obligue a que las universidades cumplan con una determinada cuota o cupo especial para poblaciones afro. Además, en Colombia no se llama acciones afirmativas, se llama cupos especiales, y sí hay experiencias, pero han dependido de la autonomía o la discrecionalidad de cada universidad. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que por lo general el acceso a los cupos especiales ronda alrededor del 4%, entre el 4 y el 2%. Las tres universidades públicas más importantes del país, la Universidad Nacional, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, ¿sí?, otorgan entre de un 4 para abajo, un 4% de los cupos, o sea, muy lejos de lo que la experiencia brasileña ha venido alcanzando, ¿no? Incluso el movimiento negro, cuando plantea la discusión, dice, bueno, por lo menos que sea el 10% que somos en la población. Pero bueno, en eso no se avanzó. Fuera de eso, en Brasil también se ha avanzado con relación a políticas de permanencia, ¿no? No solamente de acceso, sino también de permanencia y de graduación de estas poblaciones. En Colombia no. Seguimos todavía teniendo una incipiente apertura de las universidades con relación a estas temáticas, y no hay políticas que acompañen la permanencia y la exitosa graduación de estas poblaciones, ¿no? Entonces ya hay estudios allí que han analizado
la participación de estas poblaciones negras en las políticas de acción afirmativa, de cupos especiales, que muestran que hay una profunda deserción de estos programas, ¿no? Porque, bueno, muchos no pueden sostener entre el trabajo y la cursada, pero también los logros académicos, pensando también que son comunidades que han tenido esas desigualdades estructurales desde la educación y pensando también en clave de los capitales culturales que propone Bourdieu, que también entran a jugar a la hora de poder sostener una cursada universitaria, con las lógicas que esto implica, ¿no? Entonces hay ahí también una desigualdad estructural que tiene que ver con las cuestiones cognitivas, con el acceso al saber, que tampoco es interpelada desde estas políticas, ¿sí? Entonces creo que ahí hay todavía luchas importantes por dar. Bueno, yo voy a poner acá, para ir cerrando, ¿sí? Quiero decir que, bueno, en el mediano plazo hay una transformación muy significativa de estas políticas, tanto para quienes de manera individual se benefician, como para las poblaciones afro en general, ¿no? Porque de alguna manera en muchas universidades de Brasil ha florecido, digamos, una cosecha de intelectuales y de académicos negros, negras, que han contribuido a poner en discusión justamente el racismo en la educación superior y que han contribuido a traer otras discusiones de problemáticas que les afectan. Entonces han florecido ahí infinidad de académicos y académicas negras, intelectuales. De hecho, Brasil desde hace casi 20 años tiene una asociación de investigadores afro, de pesquisadores afro. Y muchos de ellos, bueno, han estado activamente en la lucha por la defensa de las acciones afirmativas o han sido producto de ellos, ¿no? Es decir, han llegado a la universidad producto de las acciones afirmativas. Entonces hay una transformación significativa en el sentido en que las universidades se están ennegreciendo. No en el nivel que nos gustaría, ¿sí? Es lento todavía. Pero si lo pensamos en perspectiva histórica, esto es un logro político histórico importante. Porque si uno mira la historia de la educación del pueblo negro, bueno, la educación no era una conquista, no era algo a lo que pudiéramos acceder a conquistar, producto justamente de esas lógicas racistas que impedían el acceso a la educación a estas poblaciones, ¿sí? Entonces ahí hay un logro importante. También ha permitido que se democratice de algún modo la universidad, pensando en que la universidad en Brasil hoy tiene un poco más la cara de la sociedad, es mucho más diversa las aulas, ¿sí? De estudiantes. Y también representa un logro, pues permite que, bueno, entremos a esos espacios de la educación superior que, como decía en un principio, son espacios en donde se disputa el acceso a cargos de poder, pero también en donde se disputa del campo de la investigación, ¿sí? La producción de interpretaciones sobre el mundo, ¿no? La teorización sobre el mundo, sobre perspectivas, sobre cómo vemos la realidad, ¿sí? Entonces han aportado también un pluralismo epistemológico a instituciones de educación superior que son profundamente monoculturales, ¿sí? Entonces creo que allí también hay un avance importante que las acciones afirmativas han logrado o han aportado, ¿sí? Sin duda hay muchos desafíos, seguir ampliando los cupos, seguir disputando no solamente una cuestión de cupos, sino también las epistemologías, ¿sí? Apostar a que la sociedad entienda, digamos, la importancia de una transformación radical si es que queremos ser sociedades más igualitarias, porque sabemos que ninguna sociedad va a conseguir ser igualitaria o democrática si hay grupos o hay comunidades que no son tratadas en condiciones de igualdad, ¿sí? Y creo que, bueno, las acciones afirmativas son un paso hacia allá. Y bueno, yo quiero cerrar acá con la frase de Dussel, que a mí me gusta mucho, que ya conocen muchos, pero bueno, Enrique Dussel dice: no es cuestión de hacer simplemente una nueva habitación para los excluidos en la antigua casa, es necesario hacer una nueva casa con una nueva distribución. De lo contrario, los indígenas, las mujeres y los afrodescendientes
irán a las habitaciones de servicio como antes y como siempre. Las acciones afirmativas son una nueva habitación, ¿sí? Pero no es suficiente con ellas. Tenemos que poder redistribuir la casa, poder discutir el poder, justamente. Redistribuir el poder a través de esas desigualdades de agencia que mencionaba atrás, ¿sí? Es decir, restituir la capacidad de agencia de estos grupos, volver a repensar la casa que está diseñada con los marcos coloniales aún, ¿sí? Con esa distribución de esas jerarquías coloniales. Entonces, tenemos que poder afectar las estructuras de la casa, ¿sí? Para justamente poder pensar en construir, bueno, sociedades más plurales, más democráticas y más equitativas para todos y para todas. Bueno, con esto yo quiero cerrar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Ani. Muchas gracias por compartir este trayecto de investigación tan profundo y de reflexión también. Así que ahora invitamos a quienes están en este encuentro a hacer preguntas, a emitir alguna opinión sobre lo que expuso Ani. Así que pueden hacerlo por el chat o bien avisarnos y activar el micrófono para que vayamos dialogando. ¿Sí? Muchas gracias, Ani. Muy claro y muy con muchas cuestiones que denotan todas las investigaciones que estás haciendo en esta línea. Acá hay ya un comentario de María Verónica Llonar que dice: había que pedir permiso en Estados Unidos para estudiar. En Argentina hay lugares donde las comunidades afrodescendientes siguen segregadas. Una mujer afrodescendiente como de pueblo originario hoy no ocupan un lugar en los estamentos del Estado. Y bueno, y hay también mensajes bueno, muchas gracias, interesante, una gran tarea para todos, un muy buen planteo ordenado, demostrativo de tus trabajos investigativos, dice Claudia Gota. A mí me hizo pensar la importancia de la visibilización en la educación superior de estas temáticas, debido digamos, a que estamos como que en estas generaciones se están debatiendo y se están llevando a cabo estas luchas de visibilización y de lucha por derechos, por la igualdad y de creación de ciudades, de sociedades más igualitarias en pos de sociedades también más democráticas. Porque cuando uno lee esto de la conferencia de Durban del 2001, entonces esto que vos decías, esto es una lucha del siglo XXI. Entonces ahí vemos la contemporaneidad y que esta contemporaneidad nos obliga también a ser como más críticos en nuestro cotidiano hacer. Está muy, muy bueno, es muy clarito. Y después, bueno, muchos conceptos. Yo estoy hablando hasta que... Ah, Claudita, pediste la palabra. Bien, bien. Le cedo la palabra entonces a Claudia. Sí, bueno, la verdad que un gusto, Ani, escucharte. Nosotros, carencia, o por lo menos hablo en título personal, estamos más vinculados a la problemática de las comunidades y naciones originarias o indígenas, y en realidad mi pregunta tiene que ver con proponerte que desde esta mirada tan aceitada que tenés respecto a cómo esto se plantea en otras naciones latinoamericanas, nos ayudes a desnudar nuestro propio racismo. Yo creo que los argentinos somos muy necios en esta cuestión, lo vemos como un tema de los otros, de Brasil, de Colombia, en este caso por citar los países que vos trabajaste, pero seguimos pensándonos como una sociedad equitativa,
no discriminatoria, y sin embargo tenemos un racismo estructural enquistado en estos espacios, no solamente de poder, sino en la cotidianeidad. Desde tu mirada, desde que vos llegaste, te instalaste ya hace varios años en nuestro país, ¿cómo vos podrías ayudarnos a hacer este diagnóstico de lo que negamos, de este racismo que negamos y de esta población afro que existe también en nuestro país, que tiene una historia, que tal vez no es numéricamente del mismo peso que en otros países, pero que también tiene toda esa cuestión de la racialización colonialista, de este colonialismo que llegó para quedarse y que nosotros no queremos ver. Desde esta mirada, si vos tendrías que ayudarnos a hacer un diagnóstico, no te estoy pidiendo un juicio, digamos, como para no hacernos cargo nosotros, sino que esto que nos cuesta tanto asumir. Nosotros tenemos también una población afro que junto con la de esta cuestión de las minorías, que también es una falacia, ¿no? La gran mayoría de las poblaciones indígenas son segregadas y racializadas. ¿Cómo vos ves, en el marco de esta misma variable que usaste, de la imposibilidad de acceder a ciertos derechos como la educación superior, que es lo que más nos atañe en nuestro país respecto a la población afro? Esa es una muy buena pregunta porque, bueno, justamente antes de empezar la conferencia hablábamos de una nota que salió en Infobae sobre que en principio se alarmaba porque el Estado creó una comisión para reconocer la histórica presencia de la población afro, ¿no? Y se alarmaba porque la nota decía que en la Argentina había racismo estructural, ¿no? Y bueno, invitaron ahí a varios historiadores a hacer sus planteos. Muchos de ellos decían, bueno, no, ese es un asunto de Estados Unidos, ¿sí? Acá, digamos, todo el mundo fue integrado a la vida ciudadana, ¿sí? Ese tipo de planteos. Y bueno, la primera cuestión que aparece es esta, ¿no? Que el racismo por lo general aparece asociado a experiencias. Cuando la gente escucha racismo dice, bueno, es apartheid o es la segregación en los Estados Unidos, y se ha quedado como capturada la mirada en eso, ¿no? Digamos, en esta forma de expresión del racismo. ¿Qué es eso? Es una forma de expresión del racismo que no se expresa de la misma manera en todos los países. Y por eso me parece que es importante recuperar una mirada contextualizada, ¿sí? Del racismo. Porque, y ahí retomo a Rita Laura Segato y a Claudia Briones, cada contexto nacional tiene sus propias formaciones de alteridad, ¿sí? Y el racismo se articula de maneras diferentes en cada contexto, ¿no? Y muta. También hay que pensar que, bueno, el racismo muta, no hay una sola manera en la que se expresa de diferentes maneras y se articula también a esas realidades, ¿no? Y entonces en la Argentina, ¿qué sucede? Bueno, en la Argentina el racismo, por ejemplo, no es solamente un racismo antinegro, es decir, no solamente se ejerce contra las poblaciones negras, ¿sí? También se ejerce contra las poblaciones indígenas, pero también hay un racismo que se expresa contra aquellas poblaciones que se funden incluso con las cuestiones de clase, con aquellas poblaciones que se llaman o son llamadas cabecitas negras, ¿sí? Negros de mierda, digamos. Acá hay otra expresión de racismo que también está muy articulada a las cuestiones de clase y tiene que ver con las historias de cada territorio, ¿no? Entonces pienso que hay que reconocer eso, ¿no? Que el racismo tiene distintas expresiones, que hay que tener una mirada más eventualizada o contextual del racismo, ¿sí? Y que aparece de manera frecuente y está en las prácticas cotidianas, o sea, esta jerarquización de las personas y atribuir a estas personas, bueno, determinado estatus moral, ¿sí? O de inteligencia, o del valor de esas personas, ¿no? Y vemos profundamente incluso en el país ese racismo también ejercido contra poblaciones migrantes de países limítrofes, ¿sí? Y esto encuentra, digamos, un nexo con cuestiones históricas que las sabemos, ¿no? Todo ese proyecto de consolidación nacional de segunda mitad del siglo XIX, ¿no?
que se ampara, digamos, en la inmigración como tabla de salvación, ¿no? Frente al mestizaje local, ¿no? Y que fue una política que también se pensó desde distintos países, incluso lo que yo he investigado, Colombia, por ejemplo, aplaudía toda la política de inmigración que se estaba llevando a cabo en la Argentina, diciendo, bueno, ellos sí lo lograron, nosotros también queremos desaparecer esta población indeseada, ¿no? Esta población indígena negra, necesitamos alcanzar lo que se logró en la Argentina, ¿no? Documentos del final del siglo XIX y principios del XX exhibían sin reparo alguno discursos de este tipo, ¿no? Que estuvieron muy presentes en toda América Latina, ¿no? Y uno lo ve en los dispositivos censales, el censo, por ejemplo, de 1869, 1895 en la Argentina, el de 1914, todos, digamos, conservan un hilo argumental planteando esta idea de, bueno, hay que pensar un desarrollo por fuera de estas poblaciones indígenas o afrodescendientes. Entonces, hay que ver ese racismo ligado a esa construcción nacional, ¿no? Empieza, digamos, a edificarse allí, porque de alguna manera las élites reprodujeron todo ese discurso eurocéntrico, ¿no? Y positivista del siglo XIX, y lo aplicaron a través de distintos dispositivos, ¿no? Fue una política racista, no en el sentido de segregar o separar a otros, pero sí de producir a través de distintos, o de desalentar a través de distintos dispositivos la existencia de estas poblaciones en el país. Y desalentarla bajo el argumento de que, bueno, son inferiores, no producen desarrollo. Si eso no es una idea racista, que alguien me diga lo contrario, ¿sí? Porque el racismo justamente está amparado bajo esa idea, ¿no? Hay poblaciones superiores y hay poblaciones inferiores. Y el censo mismo de 1895 dice, bueno, acá incluso en un momento dice, cuando hace alusión a un conflicto racial en Estados Unidos, dice, bueno, acá no tenemos ese problema porque felizmente en la Argentina la raza es toda blanca, ¿sí? Entonces, digamos, desde allí se viene con esa impronta, y bueno, la sociedad se sostiene de distintas maneras, porque bueno, hemos internalizado también ese modelo, porque hay también subjetividades producidas en torno a eso, ¿sí? Y porque bueno, de algún modo las jerarquizaciones están presentes, ¿no? En nuestra sociedad, y ahí en algún punto, ahí Dúbeda habla un poco de las pequeñas desigualdades que legitimamos y que elegimos también como sociedad, ¿no? Por eso la cosa es muy compleja a la hora de abordarlo. No sé si eso respondería un poco lo que... No, claramente. Lo que pasa es que esta raíz histórica está tan naturalizada en este país bajado de los barcos, en esta nación deseada, como vos planteaste, que se concibe homogéneamente blanca, monocultural, monolingüe, que nos cuesta, digamos, uno porque está vinculado a esto y porque la vida y las elecciones que ha hecho la han llevado a que esto sea una de las pocas cosas que tal vez tengamos tan claros, los racistas que somos. Claro. Pero no es lo que abunda, hay una negación. No es lo que abunda. Es más, este año se instaló con mucha fuerza a partir de lo sucedido en Minneapolis, el tema de la violencia racial. Cuando yo vivo en una ciudad donde cualquier chico en bicicleta, con gorrita y morocho es sospechoso y es el perfil del matable. Y sin embargo no lo tomamos como una actitud racista. ¿Se entiende? Esto es lo que nos pasa a los argentinos, a las argentinas y a las argentinas. Estamos luchando por muchas reivindicaciones que son necesarias y urgentes, pero no nos podemos mirar hacia adentro en estas prácticas aberrantes que hemos naturalizado. Claro que sí. Eso del perfilamiento racial es una realidad. Fíjate que en 2016 el mapa de la violencia en Brasil, por ejemplo, mostró que de 30.000 jóvenes que morían, 23.000 eran negros, ¿sí? Por la violencia, ¿no? Entonces, hay desventajas muy marcadas y uno no puede soslayar, digamos, el racismo estructural cuando piensa en el modo en que estas poblaciones son afectadas, ¿no? Sí. Ani, hay una persona que quiere hacer, perdón, Claudita, Gustavo Santana también quiere hacer una pregunta, así le damos el espacio, así como para comenzar a cerrar Ok.
Hola, Gustavo. buenas tardes a todos y Gustavo. todas. Hola, maestra, ¿cómo está? Muy bien. Ah, bueno. No, es solo para conocer su opinión frente a alguna duda que tengo. Eh, las sociedades están básicamente constituidas por jerarquías que giran en torno a la idea de clase, raza, género, sexualidad, religión. Eh, y desde allí se estructuran y se organizan las instituciones sociales, educativas y de la política que conocemos en nuestra actualidad. Que quisiera preguntarle, teniendo en cuenta que algunos movimientos afrodescendientes, indígenas, intelectuales, también involucrados en este proceso, proponen que la solución para el desmonte de esta jerarquía no viene desde el Estado o las estructuras coloniales. En algunos casos los de coloniales hablan sobre la modernidad colonialidad, las estructuras de la modernidad colonialidad. Entonces, en este caso, quisiera conocer qué tan viable o importante es articular las luchas a las instituciones del Estado, ya que en algunas ocasiones se visten de reconocimiento, en esta idea también del multiculturalismo, se viste el neoliberalismo, se visten de reconocimiento, pero la estructura jerárquica de desigualdad, la idea de raza, racismo, siguen presentes en nuestro contexto o entorno cotidiano. No sé si me entendió o no. Sí, como en qué medida, digamos, depende del Estado, ¿no? Esta cuestión. Sí. Repite la última parte para entenderte mejor. Es conocer, hay algunos intelectuales y movimientos sociales que dicen que la solución no está, nunca va a llegar por parte del Estado. Entonces, ¿es importante o no articular al Estado en nuestras luchas? ¿O debemos... bueno, ya entendí la pregunta. No, yo pienso que, a ver, yo ahí, digamos, parto de la conceptualización que hace Oscar Oslak sobre el Estado. Él llama esta idea como que el Estado no es algo por fuera de las relaciones sociales, ¿sí? El Estado está dentro de las relaciones sociales, ¿no? Cuando uno, digamos, accede a servicios públicos, ¿sí? Pavimentada. Entonces yo pienso que el Estado es un espacio de poder y de disputa importante, que sin duda no se resume allí, ¿no? La lucha. Porque, digamos, hay una multiplicidad de cadenas de opresión. Yo recuerdo ahí a Audre Lorde hablaba de la importancia de no jerarquizar las opresiones, porque de alguna manera todas estas opresiones son tributarias de una misma matriz, es decir, el racismo, el sexismo, la homofobia, ¿sí? La heteronormatividad, bueno, digamos, todas estas cuestiones que oprimen son todas tributarias de una matriz colonial. Entonces, en principio, yo diría, apelando a ella, digamos, no hay que jerarquizar las opresiones, todas hay que combatirlas. Y segundo, diría que el Estado también es un espacio importante, pero no es el único, ¿sí? Porque el Estado es también una construcción social de las sociedades, ¿sí? Una construcción histórica, no es el único espacio, ni es el único horizonte, digamos, de organización de la vida institucional, pero es el nuestro, y es importante, digamos, que podamos batallar desde allí, y que podamos desde ahí, digamos, luchar para conducirlo hacia los intereses de los sectores mayoritarios de la sociedad, o sea, los sectores que menos tienen en estas sociedades latinoamericanas, ¿no? Lo que nos ha demostrado las últimas experiencias de gobiernos que se dieron desde el principio de siglo, fueron gobiernos de otro orden político, de otra naturaleza distinta a la que históricamente dominó y controló los estados, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, la primera vez que un indígena llega a conducir el Estado, ¿sí? O sectores más populares, o sectores de movimientos sociales, y creo que eso ha sido importante porque si bien algunas áreas de los estados continuaron bajo la impronta neoliberal aún dentro de estos gobiernos, hubo otras áreas en las que hubo políticas progresistas, y gran parte de ellas, bueno, fueron políticas
hacia pueblos indígenas o pueblos afrodescendientes, o sea, gran parte de ese marco normativo que hemos heredado viene de este siglo y sin duda tiene que ver Durban, pero también tiene que ver, bueno, las luchas sin duda del pueblo y también la voluntad política de gobiernos de otra naturaleza política que, bueno, han piloteado el Estado hacia otra dirección. Entonces yo pienso que podemos hacerlo, ¿sí? Pilotear el Estado hacia los intereses de las poblaciones que menos tienen, ¿no? En una región tan desigual. Pensaría eso, Gustavo. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy buenas las preguntas. Después hay un comentario de Lorena Sánchez. Dice, es muy interesante la explicación de las variaciones del racismo, pensando en las palabras de la ministra porteña, que es lo que hablábamos al comienzo, nada más ilustrativo de cómo el dispositivo de selección, inferiorización, naturalización, nos recuerda el origen de las funciones sociales, políticas y económicas del sistema educativo nacional monocultural. Totalmente, y además porque uno ve que todas esas teorías, sobre todo las teorías racialistas del siglo XIX, aparecen continuamente en las actitudes cotidianas. Digamos, la teoría tiene una existencia cultural. No se quedaron allá en alguien que las escribió y chao. Están ahí, representando, apareciendo continuamente, ¿sí? Les cuento dos ejemplos. Una alumna de Salta me comentaba que ella trabaja para una pareja de bolivianos. Uno de ellos es médico cirujano y es de origen aymara. Él iba a una convención de médicos, creo que en Córdoba, y para el acceso a esa convención había 3 puertas de ingreso. Una para estudiantes residentes, otra para enfermeros y otra para médicos, ¿sí? Él es médico cirujano y cuando va a acercarse a la puerta, le dice la señora que estaba haciendo la acomodación, bueno, no, los enfermeros ingresan por allá, ¿sí? Entonces él finalmente le muestra el carnet ingresa por ahí, la persona se disculpó, ¿no? Pero bueno, uno tiene que ver también con estas cuestiones, ¿no? De cómo hemos naturalizado lugares para los otros, ¿no? Y cómo, digamos, el acceso a los lugares de poder, a los lugares de jerarquía, de decisión, tenemos una impronta blanca para mirarlo, ¿sí? Y así pensamos nuestras relaciones cotidianas. Otra compañera negra, doctora, de Brasil, ella fue de vacaciones a Uruguay, y un día en un hostel baja a desayunar, y ella se estaba sirviendo el café, cuando bajaron 3 chicas blanco-mestizas, y una de ellas la increpa, le dice, ¿y dónde están mis medialunas? Le dice a la profesora. Y entonces ella se quedó así, después se sentó, se quedó con toda esa amargura y dijo, bueno, no me voy a quedar con la amargura, voy a compartirle este sentimiento para que ella identifique lo que ha pasado acá, ¿no? Entonces ella asocia, tenemos esa idea de que las poblaciones negras o indígenas, si están presentes en un lugar es para desarrollar, bueno, tareas de limpieza, ¿sí? Tareas justamente, obviamente no estoy desmereciendo esas tareas, pero lo que trato de decir es que tenemos solamente una idea estereotipada de lo que estas poblaciones hacen y pueden hacer, y no les reconocemos la posibilidad de algo distinto. Es ahí también la naturalización, ¿sí? No pueden hacer algo distinto a eso, ¿sí? Entonces creo que hay mucho trabajo por hacer en nuestras sociedades, muchísimo. Muchísimas gracias, Ani. Bueno, sabemos que tenés otro compromiso, queremos ir cerrando. Les agradecemos a todos y todas por estar. La verdad es que siempre es un gusto escucharte, y bueno, ojalá pronto podamos volver a reunirnos. Claro bueno, que sí. Ojalá, muchísimas gracias, y bueno, le paso la palabra a Eli. Bueno, muchas gracias, Ani, por ser parte de este broche de oro, que es un cierre de nuestro ciclo que hemos pensado junto con otras personas, pero que también es posible gracias a la participación de muchas personas aquí presentes que nos han ido acompañando en los distintos encuentros, y la verdad es que volver a pensar en estas cuestiones que subyacen con más fuerza en este contexto de pandemia o en este discurso, digamos, de esta ministra de Educación, la verdad que nos hace, como decía Claudia también, una cachetada para volver a pensar, para volver a
a reunirnos y discutir, por supuesto, y creo que estos espacios, más allá de la situación de virtualidad y estas imposibilidades de los encuentros carnales, tridimensionales, contribuyen a fortalecer esos lazos que son sumamente necesarios, ¿no? Creo que quienes siempre nos unimos estamos con ese interés, con esa lucha, con ese compromiso, que por supuesto tenemos que hacerlo y en conjunto. Así que gracias a todos, a todas, y muchas gracias, Ani, por compartir este espacio con nosotros, que siempre es muy bienvenido y nos hace muy bien. Gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias a todos, a todas, a todes. Y la verdad que siempre es un gusto enorme estar en la Universidad de Salta, que es también mi casa. Además porque, bueno, visitarlas es también renovar las esperanzas, renovar también los sueños y la expectativa de construir relaciones más humanitarias, más igualitarias, más democráticas. Y es también lindo saber que hay tantas personas trabajando por construir sociedades distintas. Y bueno, lo de la ministra creo que hay que repudiarlo desde varios frentes. Creo que es muy bueno también que sienta una presión de la sociedad, porque no queremos ese tipo de intereses o de ideas representadas en el Estado, que es para todos, que es para todas. Así que bueno, muchísimas gracias, un gusto enorme, Claudia, verte, Eli, Marcela, bueno, muchas gracias. Gracias, Darío. Gracias, Ani. Gracias y nos vemos a todos. Gracias. Nos vemos pronto, claro que sí. Sí, por supuesto. Un abrazo grande. Muchas gracias, Ani. Chao, chao, chao. Chao, chao, gracias.